mientras, como digo, buscáis en vuestra Biblia, en el libro de Levítico, en el capítulo 20, recordad que iniciábamos hace unos jueves otra serie en la que vemos que Cristo es supremo. Cristo es supremo en todas las cosas. Llevamos tiempo viéndolo a través de comparar al Señor Jesucristo con personajes del Antiguo Testamento. Empezamos por Adán, hemos seguido por Abel, Moisés, Jacob, José, seguro que me dejo alguno. Y empezamos, como digo, hace unos jueves, otra comparación, por así decirlo, no con un personaje, sino con lo que son los sacrificios. Comparamos, vemos que Cristo es supremo a través de comparar la obra del Señor Jesucristo con los sacrificios del Antiguo Testamento. Veíamos el jueves último que Cristo es el sacrificio supremo. Era el sacrificio supremo, porque todo sacrificio requería el derramamiento de una sangre inocente, y Cristo era el supremo sacrificio, porque su sangre derramada era la que produce ese perdón perfecto para todo aquel que se arrepiente de su pecado. Y vamos a ver en esta tarde otra vez que Cristo es también el supremo sacrificio. Y en esta tarde lo vamos a ver porque Cristo es también el único sacrificio válido ante o delante la santidad de Dios. Cristo es el único sacrificio válido ante la santidad de Dios. Por eso Cristo es el supremo sacrificio. Dice el Señor en el libro de Levítico, en el capítulo 20, sobre el comportamiento que debe tener su hijo. Levítico 20, versículos 7 y 8. Dice allí el Señor: santificaos pues y sed santos, porque yo soy el Señor vuestro Dios. Versículo 8: guardad mis estatutos y cumplidlos. Yo soy el Señor que os santifico. Yo soy el Señor que dice que tenéis que santificaros, que ser santos. Sabemos que la santidad es un atributo de Dios que lo separa, porque Él es santo, lo separa de este mundo, lo separa del ser humano que ha caído en el pecado. Dios es santo, como digo, y por tanto que sea santo significa que Él es perfectamente puro. Y el pecado, por tanto, es una ofensa para Dios. Por eso el hombre, por su naturaleza pecadora, porque es pecador desde que nace, no puede acercarse a Dios por sí mismo, no puede acercarse a Dios de cualquier manera. Como digo, el pecado es ofensa para Dios. Dios rechaza el pecado, es como dos polos hay unos que se unen por el magnetismo y otros se repelen. Pues a Dios le pasa igual, con el pecado lo repele. Y el libro de Levítico enfatiza de forma continua esa santidad de Dios y también la necesidad del hombre de responder con santidad en cada aspecto de su vida diaria. Por eso dice el Señor: santificaos pues y sed santos, guardad mis estatutos y cumplidlos, como hemos leído. Recordemos que los sacrificios por el reconocimiento de pecado que veíamos el día anterior necesitaban el derramamiento de sangre de una ofrenda o de algo que se ofrendaba, que tenía que ser perfecto, un animal perfecto y sin mancha. Es decir, el perdón de pecado exige el sacrificio de una vida inocente en sustitución de esa persona que reconocía su pecado. Por eso se hacían los sacrificios. Por tanto, esos sacrificios por la culpa de pecado mostraban que era necesario el derramamiento de sangre de un sustituto cuando alguien ofende esa santidad perfecta y pura de Dios. Por eso Cristo es el supremo sacrificio, el único sacrificio válido ante la santidad de Dios. Mirad, en el capítulo 18, también del libro de Levítico, vuelve a decir el Señor en el versículo 4, aunque ahora vamos a ver también desde el 1,
Pero dice en Levítico 18, 4, dice el Señor que habréis de cumplir mis leyes y guardaréis mis estatutos para vivir según ellos. Yo soy el Señor vuestro Dios. Yo soy el Señor vuestro Dios. Y esa expresión, ese yo soy el Señor vuestro Dios, que se emplea más de 50 veces en este libro, nos muestra y describe la autoridad del Dios vivo y verdadero. Un Dios vivo y verdadero, con autoridad, que llama a su pueblo a una santidad, o nos llama a la santidad simplemente porque Él es santo, y por tanto también llama a su pueblo a rechazar a todos los demás dioses, todo lo que no sea a Dios, todo lo que no sea ser santo y piadoso. Los versículos anteriores a este 4 de Levítico 18, fijaros lo que dicen, versículo 1, Levítico 18:1, y el Señor habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y dile, otra vez, yo soy el Señor vuestro Dios, el que tiene autoridad para decir esto. Lo digo yo porque soy Dios, el Dios Santo, vuestro Creador. Y fijaros lo que dice el versículo 3, lo que dice el Señor nuestro Dios, el Señor Santo: no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a donde yo os llevo. No andaréis en su estatuto. Eso le dice Dios a Israel. ¿Y qué nos dice el apóstol Pablo? También inspirado, movido por el Espíritu Santo, es decir, diciendo lo que Dios quiere que diga. En Romanos 12, no os adaptéis a este mundo, no os conforméis a este mundo. El ser santo era para Israel y es para nosotros. No hagáis como los pueblos de alrededor, no hagáis como esta sociedad, no os conforméis, no os adaptéis a este mundo. Pero, aunque antes he dicho que el hombre no puede acercarse a Dios por sí mismo, y eso creo que lo entendemos todos, sí hay un camino. Sí hay un camino para acercarse a Dios. Hay un camino por el cual el hombre, no importa cuál sea su pecado, no importa cuál sea su cantidad de pecado, no importa lo indigno que sea, porque todos somos indignos pecadores, hay un camino por el cual el Dios puede acercarse, el hombre puede acercarse a Dios, al Padre. Dice el Señor Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese camino es Cristo. Y ese camino es Cristo gracias a su sacrificio perfecto en la cruz. Por eso Cristo es el sacrificio supremo. La santidad y la justicia divina, como decíamos antes, separan al hombre pecador de Dios. No podemos acercarnos a Dios, pero Cristo es ese sacrificio válido ante la santidad de Dios. Por tanto, el hombre ahora puede acercarse y puede clamar a Dios por el perdón de su pecado, pero solo a través del nombre de la persona de Cristo, de Jesús. Es decir, es por la sangre derramada de Cristo en su sacrificio perfecto que el hombre puede acercarse a Dios y puede tener comunión con Él. Es por el sacrificio perfecto de Cristo que el hombre puede clamar a Dios, puede rogar a Dios. Y es por ese sacrificio de Cristo que Dios va también a escuchar ese clamor, va a escuchar nuestras oraciones, por ejemplo, como las que haremos esta tarde, o como las que hacemos cada día en nuestras casas. Como hemos leído en Levítico, si queremos tener comunión con Dios, si queremos acercarnos a Dios, si queremos estar cerca de Dios, tenemos que llevar una vida de obediencia a su estatuto, es decir, una vida de santificación. Santificación. Cuando el Señor nos salva, nos hace santos en ese mismo momento, pero también en ese momento empieza una vida de santificación, una santificación progresiva y constante. Dios nos regenera, nos cambia, nos hace salvos, nos hace santos. Pero como también decíamos el domingo, hay un giro en nuestra vida. Nos arrepentimos de nuestro pecado
y comenzamos a ser cada día, a caminar para ser más semejantes a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo. Y eso es la santificación continua, progresiva o diaria en el creyente. Ya sea el resultado de una unión vital, por así decirlo, una unión inseparable por Cristo. Y esa unión se establece, se produce a través o por medio de la fe. Sin la fe no podemos estar unidos a nuestro Señor. Dice el Señor Jesucristo en Juan 15:5, lo ejemplifica con una planta muy conocida para quizá nosotros. Yo soy la vid, dice el Señor. Yo soy la vid. ¿Vosotros qué sois? Los sarmientos, las ramas. Él es el tronco y nosotros somos los extremos, por así decirlo, los sarmientos. Y dice el Señor, el que permanece en mí y yo en él, los que estamos unidos, relacionados, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El pámpano que no lleva fruto no es una rama viva de esa vid. Y la unión, la savia, por así decirlo, entre ese tronco y las ramas, la savia, lo que da vida a los sarmientos, a las ramas, lo que nos da vida a nosotros, es la fe en Jesucristo. Y fijaros, la fe que no produce santificación, crecimiento en la vida del creyente, como esos pámpanos o como esos sarmientos, no es mejor que la fe de los demonios si no produce vida. Es decir, si esa fe no produce santificación en el creyente, es una fe muerta. No es esa fe que Dios da en Efesios 2:8, ese regalo, ese don. No es la fe que salva a los que son llamados por Dios para ser su hijo. Donde no hay una vida de santificación diaria, continua, progresiva, lo siento, pero no hay una fe real en Cristo. Porque la verdadera fe produce un profundo sentimiento de gratitud en el creyente por esa obra de redención de Cristo en la cruz, por ese derramamiento de sangre en la cruz. Una verdadera fe produce el deseo en el creyente de vivir para su Señor y hace en el creyente, le hace sentir que todo lo que puede hacer por él, por el Señor, no es suficiente. Es una vida entregada al Señor, una vida en dependencia continua del Señor, como los sarmientos dependen de la vid. Así dependemos nosotros de nuestro Señor. Dice la carta de Santiago en el capítulo 2, versículos 17 al 20. Así también la fe por sí misma, si no tiene obra, como decíamos antes, si no tiene obra, si no se ve, si no produce algo, está muerta, como esos pámpanos que no dan fruto. 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra, muéstrame tu fe sin la obra. Y dice que yo te mostraré mi fe por mi obra. ¿Tú crees que Dios es uno? Hacen bien. Fijaros, también los demonios creen y tiemblan. La fe produce obra. La fe produce una santificación en nuestra vida. Dice el 20, pero estás dispuesto a admitir, hombre vano, que la fe sin obra es estéril. Por tanto, Cristo es el supremo sacrificio, porque Cristo es el único sacrificio válido ante la santidad de Dios. Y esto es así también, porque Cristo es absolutamente santo y sin pecado. El sacrificio de Cristo es válido delante de Dios, porque Cristo es santo y sin pecado. Y la palabra de Dios, la Biblia, lo afirma repetidas veces, que Jesús es santo. Por ejemplo, Hebreos 7:26, seguro que os viene a la cabeza, y 27, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, y ese es nuestro Señor Jesús. ¿Y cómo era Él? Santo
inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Fijaros el 27, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes de aquellos sacrificios antiguos, ofrecer sacrificio diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo Cristo una vez para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. El escritor de Hebreos lo explica claramente. Los sacerdotes terrenales, los sacerdotes del antiguo pacto tenían que ofrecer sacrificios a favor de sí mismos, de sus pecados, limpiar sus pecados antes de hacerlo por los pecados del pueblo. Pero Jesús, siendo santo, inocente, sin mancha, pudo ofrecerse a sí mismo una vez y para siempre por todos los pecados de su pueblo, de su Hijo, de sus llamados. El mismo escritor de los Hebreos subraya, insiste en la total ausencia de pecado en Cristo, Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra flaqueza, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Y esa es la clave de este versículo, pero sin pecado. Escuchamos muchas veces sobre este versículo decir que Cristo nos conoce, sabe todos nuestros problemas, porque Él ha pasado por nuestras flaquezas, ha sido tentado en todas las cosas, igual que nosotros. Cristo sabe lo que nos pasa porque ha pasado por todas estas cosas. Interpretan este versículo así. Mirad, Cristo sabe todo lo que nosotros pasamos. Cristo sabe todo lo que nosotros, todos nuestros problemas los conoce, porque Él es Dios y porque Él es el Creador, porque Él nos ha tejido con sus manos, como dice el Salmo. Por eso Él sabe todo lo que hay en nosotros. Claro que Él ha pasado por todo, pero Él sabe todo eso porque Él es el Creador de todas las cosas soberanas. La clave de este versículo es que Él hizo este sacrificio, como dice al final, sin pecado. Por eso su sacrificio es perfecto. Por eso Cristo es el supremo sacrificio. Por eso su sacrificio vale de una vez y para siempre. Porque Él es santo. Porque Él es santo. Por eso es el sacrificio supremo y perfecto, porque Cristo es supremo en santidad. Y por tanto Cristo santifica también a todos los que creen en Él como ese sacrificio definitivo por los pecados. Solo por medio de Cristo podemos ser santos. Solo por medio de Cristo podemos acercarnos al Dios santo. Por eso, hermanos, terminamos. Cristo es el supremo sacrificio, porque Cristo es el único sacrificio válido ante la santidad de Dios, porque Cristo es santo, sin pecado, perfecto. Y si Cristo es nuestro Señor, nuestro Salvador, santo, sin pecado, acordémonos cada día de esas palabras que leíamos al principio en el libro de Levítico capítulo 20. Santificaos pues y sed santos, porque yo soy el Señor vuestro Dios. Guardad mi estatuto y cumplidlo. Yo soy el Señor que os santifico. El que nos hace santos nos pide, nos manda, no nos pide, no es un verbo que esté rogando, sino que es un verbo en imperativo. Guardad mi estatuto y cumplidlo, santificaos y sed santos. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a tener una oración y luego vamos a cantar todos juntos un himno antes de que tengamos el tiempo de oración. Puestos en pie cantaremos ese himno. Un himno que nos llama a santificar, a guardar su estatuto y cumplirlo. Ese himno que dice: todo a Cristo yo me rindo, lo que tengo y lo que soy. Que ese sea nuestro sentimiento también cada día.
Señor, te damos gracias, porque tú, Señor, como vemos en tu palabra, era ese sacrificio supremo, perfecto, perfecto porque era el sacrificio puro, sin pecado, por el cual nosotros, indignos pecadores, podemos ser acercados, podemos llegar hasta la presencia del Padre, no por nuestros méritos, no por lo que nosotros seamos o podamos, sino porque tú, Señor, a través de tu sangre derramada, nos has acercado y llevado hasta el Padre. Por eso te alabamos, te adoramos y nos rendimos ante ti. Y te pedimos que cada día, Señor, con tu ayuda y a través de tu Santo Espíritu, podamos correr esa carrera, ese camino de santificación diaria. Señor, que nuestra meta sea cada día ser más semejantes a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Salvador. Señor, gracias porque sabemos que tú no nos dejas y estás cada día con nosotros. Te alabamos y te adoramos en esta noche. En el nombre de Jesús. Como decía, si queréis, os ponéis de pie y cantamos este hermoso himno.